Hola, buenas, mi nombre es Caroline Pérez y este es un video para la materia de técnicas del reportaje informativo, donde voy a tener que responder a una serie de preguntas sobre el reportaje. Primero que nada, el reportaje es un tipo de género periodístico que en realidad se basó de la noticia, pero con la diferencia de que es como una reinvención de la noticia, porque es de un hecho actual. Sin embargo, en el reportaje se tiene que agregar mucho más detalles y mucha más información, muchos más datos sobre, o sea, detalladamente sobre el hecho que se está tratando. Este tiene un lenguaje muy flexible para el periodista, en tal caso de que el periodista es como que le da ese toque distintivo y lo que hace diferencia. Realmente el reportaje es como muy flexible en cuanto a los géneros periodísticos se trata, porque este se apoya de varios estilos. Puede utilizar el estilo de redacción de la noticia o el de un cuento, el de metáforas, muchas otras más cosas, y además agrega detalladamente los detalles. Y la segunda pregunta sería sobre la estructura del reportaje y la diferencia con la noticia. Ok, la estructura del reportaje primero se compone únicamente con que esta no tiene como, o sea, esta pudo ser utilizada en la pirámide invertida, al igual que la noticia. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, debido a que es el periodista el que relata como él así lo desea. Incluso también tiene esto de poner más detalles, agregar muchas más cosas, lo que lo hace diferente a la noticia. En la noticia únicamente se corresponde a la pirámide invertida, que es eso, poner la información más importante al principio y tener esa decreciendo de que lo menos importante va al final. Con el reportaje no pasa esto, como lo digo. Incluso el final del reportaje es algo muy importante que ya lo voy a hablar. Ok, de su estructura así estaría, ambos corresponden a un título. Ambos pueden tener un sumario o algún otro elemento que se les ayude. En cuanto a la noticia, a ellos les corresponde un antetítulo, un cintillo, el sumario, el subtítulo, algunos son opcionales. También a ambos les corresponde un lead que estaría en el cuerpo de la noticia. Sin embargo, el lead de la noticia es únicamente el que te responde a algunas preguntas de las 6 preguntas básicas, que serían las 6 WH. En cuanto al reportaje, el lead en ahí es como que es un abreboca de lo que vas a ver en el texto. Simplemente es para que para ti eso sea muchísimo más importante de leer y que tú lo quieras leer. Por eso es que a veces puede ser que sea un poco exagerado el lead en el reportaje, y en la noticia no pasa eso. En la noticia simplemente te están diciendo en el lead lo que tú vas a leer de esa noticia. Algo que se me había olvidado, la diferencia del título en cuanto a la noticia, en cuanto al reportaje, es que el título en el reportaje es realmente no te está diciendo como tal que se va a tratar el tema, solo como un poco, simplemente te trata el tema con un título de interés. Y en cuanto a la noticia, en el título realmente tú puedes ver que ahí ya sabes de qué se va a tratar y de qué es toda la noticia. Por eso tú realmente puedes decidir si leer o no, pero la información sobre la noticia ya te queda simplemente con el título. Incluso hay gente que únicamente lee el título y eso es como si ya se supiera la noticia, y eso es de lo que puede hablar anteriormente. Y se dice que el 60% de las personas hace eso. Ok, y el cuerpo de la noticia, la diferencia entre ambas es que, como ya lo había dicho antes, la noticia te habla de una manera muy clara y objetiva. No vas a ver cómo el periodista está escribiendo, porque se escribe de una manera, usa un estilo muy formal.
Y en cuanto al reportaje, realmente el estilo, a pesar de que es formal, es muy flexible porque se pueden utilizar todos estos tipos de estilos. O sea, puede redactar de la manera que él quiera. Claro, no va a utilizar vulgaridades porque eso ya sería demasiado, no se utilizaría en extranjerismo, pero tiene mucha más flexibilidad en cuanto a la manera de hablar, de escribir, y además puede ser subjetiva. Como tal, lo que se desea o sea, lo que se hace en el reportaje es que tú tengas esa idea y tú tengas esa perspectiva del periodista. Además de que te agrega muchas más entrevistas, muchos más datos, te puede meter cifras. Tú también podrás sacar tus conclusiones, pero como tal vas a ver todo desde la perspectiva del periodista. Y en la noticia no pasa esto, todo es realmente lo más objetivo posible, donde tú únicamente te vas a informar de la noticia, vas a tener únicamente la información que se te plantea y tú puedes sacar tus propias conclusiones. Aunque en realidad es sobre el hecho y ya. Ajá. Y la diferencia también entre el reportaje y la noticia es que en el reportaje el cierre es muy importante. En la noticia realmente es un cierre, como se dice que la información es de menor importancia, no hay como ese cierre interesante. En el reportaje es todo lo contrario, porque son las conclusiones del periodista. Es decir, que él te puede agregar una frase del entrevistado o te puede crear preguntas, te da como que eso de que, oh, me agradó lo que he leído, pero es eso, son sus conclusiones y por eso es un poco más de valor que se les hace. Ajá. En cuanto a la siguiente pregunta, sería ¿qué es un sumario y dónde está ubicado en el reportaje? Ok, primero que nada, según tengo entendido, hay distintos tipos de sumario. El sumario en el reportaje simplemente es una parte que te responde a algunas preguntas de la CIWH y simplemente es para darte mucha más información. Esta se encuentra en el texto. Normalmente, o sea, en el reportaje es como parte del lead o es un tipo de lead, por así decirlo, de entradilla. Pero también existen estos otros tipos de sumarios, porque el sumario como tal es unos puntos que te ponen. Entonces, son como cuadrillas de texto que si habla una persona, por ejemplo, se te pone entre comillas en ese cuadrillo de texto y normalmente estas vienen como de tamaño un poco más grande para llamar la atención porque es algo importante que está ahí que tienes que leer. Y la última pregunta estaría en cuáles son las características del reportaje. Entonces, entre las características del reportaje es que también lo que lo hace muy diferente a otros estilos es que realmente es complejo, pero es complejo por la manera en cómo uno tiene que informarse ya en cuanto al periodista. Con esta recopilación de información, porque nosotros tenemos que salir a buscar la información. Tenemos que buscarla por todos los medios, ya sea por ir al sitio nosotros mismos para informarnos, entrevistar a personas, sacar información de cualquier otro sitio, pero es eso, tenemos que investigar, tenemos que hacer en cuanto a lo que la persona va a leer, hay que recrearle detalladamente todo lo que realmente ha pasado en ese hecho o de lo que se está tratando. Hay que incluso las sensaciones que se viven también están ahí metidas. Entonces eso exige un trabajo muy riguroso por parte de los periodistas y posee esta diversidad que estaría en cuanto a la manera de redacción, que ya lo he mencionado anteriormente, donde es muy flexible, aunque sí tiene que ser igualmente claro, conciso, pero puedes tener de varios tipos de estilos y lingüísticas del cuento, de la noticia, de una crónica, etc. Además, lo bueno del reportaje y una cosa muy característica de él es que es objetivo
y sus hechos son comprobables por toda la documentación que se ha realizado. Además de que tiene esa peculiaridad de que también es subjetivo porque se hace según, o sea, se le agrega ese toque personal del periodista al redactarlo. Entonces, en esto ya estaría también abriendo a una de sus características, en donde es el periodista el que le agrega todo el estilo que se requiere a su realización. Es decir, que mi reportaje, según como yo lo esté realizando, como yo cuente el hecho, nunca va a ser igual a el de otras personas, debido a que es algo mío, es algo personal que estoy redactando para muchas personas. Y además algo muy distinto también, que también va distinto a la noticia. En la noticia a veces es que normalmente, o sea, puede estar firmado por el autor quien lo ha realizado. Sin embargo, el reportaje siempre va a estar firmado e incluso va a tener el sitio donde se ha realizado. Es una de las características que realmente lo definen como distinto a todos los demás. Y bueno, eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí.